¿Listos? Sí. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué horas estés viendo el video. Yo soy el Pollo. Y yo soy la gallina. Y estamos en un Nuevo video. Oye, esos de los mochos. Es que es parte de nosotros, o sea, vienen No es de nosotros. vienen de nosotros, pero Oye, no son de ¿apagaste tu nosotros. micrófono? Sí, usted lo acaba de apagar. Ahí lo acaba de prender. Sí, no lo tenía. Ok, voy a poner mi gallinita aquí atrás. Yo voy a poner un pollito, como siempre, en una parte round donde me ocupo. Listo. Muy bien, amigos, pues buenas tardes. Esta ocasión a Adriel le toca el tema, así que estamos así como que a la expectativa y con ¿Qué vamos intriga. a hacer? Exactamente. Bueno, así como la semana anterior, en esta ocasión la gallina, mi mamá trajo un tema para conversar sin yo tener absolutamente conocimiento de este. En esta ocasión yo traigo un tema del cual ella no tiene un conocimiento en absoluto. Bueno, sí tiene conocimiento, pero no sabe cuál, ¿verdad? Entonces, pues sin más preámbulos, el tema va referente a nuestra vida personal como miembro en una iglesia. ¿Ok? Entonces, así como la semana pasada tenemos la dinámica de las 3 preguntas, me gustaría saber ustedes qué piensan también. Yo voy a dar mi opinión, mi punto de vista. Mi madre va a dar su opinión y su punto de vista. Queremos saber su opinión también y que de alguna manera pueda ser de bendición también para nosotros. Y claro, si ustedes tienen alguna pregunta o duda también, externárnoslos ahí en la sección de comentarios. Ok, entonces, ahora sí, la primera pregunta que traigo en esta noche es la siguiente. Es, si una persona está dentro de la iglesia, pero está empezando a tener dudas si de asistir o no asistir, ¿qué le aconsejaría a usted? Me gustaría saber qué tipo de consejo usted le podría dar a esa persona. Pues habría que saber cuál es la razón que le provocan esas dudas. Digamos que la razón es que ha escuchado en la radio que la iglesia no es necesaria. Ah, ok, ya. En específico ese punto, porque sabemos que pueden ser muchos, pero vámonos a irnos por esa línea. Bueno, pues tendría que confesar que en algún momento creo que yo también me lo cuestioné. Ok, ¿verdad? es importante ser honesto. Y la razón por la que me lo cuestioné es porque conocí a un grupo de cristianos que no se reunían en una iglesia. De hecho, hay movimientos pues religiosos, podríamos llamarle así, que no creen en la iglesia. Entonces yo me topé con un grupo más o menos con esas ideas y tienen sus fundamentos, ¿verdad? Y yo siento que por algún momento me sentí un poco ¿atraída? Pues sí, atraída y a lo mejor empatizando un poquito con ellos, porque las razones que ellos tenían fundamentos que tiene que ver con que era el hombre quien gobierna la iglesia y no Dios. Ok. Entonces, cuando vivimos una experiencia así dentro de una iglesia, es algo muy, muy desgastante, es algo que agobia el alma de las personas o de los congregantes, que terminan lastimados y terminan no solamente fuera de la iglesia, sino muchas veces no alejados de Dios, pero sí alejados de pues recursos como lo que es la iglesia para la edificación de sus hijos o del pueblo de Dios. ¿Y qué consejo podría dar? ¿O qué consejo usted recibió en ese momento? Bueno, más bien yo te voy a decir lo que Dios hizo conmigo, porque yo no recibí meramente algún consejo. ¿Pues consejo divino? Exactamente. Con la rosa y el aire. No, eso no, ¿verdad? Perdón. Puedo decir, cuando uno es de verdad honesto con el Señor, siento que Dios conoce nuestro corazón y se va a encargar
de encaminarnos, ¿verdad? Entonces, ¿leíste algún pasaje bíblico? ¿Algo que te haya llamado la atención? recientemente, ahorita estoy recordando, es el Salmo, no recuerdo la cita, pero es el que dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Después dice: y me hizo sacar del pozo de desesperación, de pozo cenagoso. Pero lo interesante es que después dice: puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Entonces yo entendí, la peña es el Señor Jesucristo, y enderezó mis pasos quiere decir que no voy a ir, como dice Proverbios, bajo mi propia opinión, sino alinearme a las verdades bíblicas. Y la verdad bíblica es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y si yo rechazo a la iglesia, rechazo a Cristo. Entonces no es posible. Yo siento que a mí Dios trabajó de forma personal. No fui con nadie a contarle lo que estaba sintiendo ni lo que estaba pensando. Pero sí puedo decir que tuve una experiencia personal con Dios, donde Dios asentó en mi corazón su amor por la iglesia, y es el mismo amor que yo siento por mí. Qué importante, ¿no? Es escudriñar las escrituras. Porque muchas veces todos tenemos dudas, pero no vamos a resolverlas, nos quedamos con ellas. Muy bien. Bueno, yo también doy mi punto de vista, ya que sí se me olvida. Pues sí, yo me iría a lo mismo, hablando de que, por ejemplo, ese versículo va muy bien, la peña, la roca. Cristo habla muy claramente en los evangelios acerca de cómo Él es la roca y cómo la iglesia se fundamenta en esa roca. Si tú quieres estar con Cristo, tienes que estar en una iglesia. Yo he escuchado de forma muy seguida, yo tengo una relación personal con Dios y no necesito una iglesia, o no creo en la iglesia. Bueno, amigo, no es porque queramos exhibir ni nada si es que tú tienes este tipo de pensamiento, pero no puedes decir que tienes una relación con Dios si no tienes una relación con una iglesia, porque Dios trabaja a través de la iglesia, y no son palabras nuestras, sino la misma palabra habla de cómo pone la institución como iglesia, cómo Cristo dice que va a fundar la iglesia sobre la roca que es Cristo, cómo el Hades no va a prevalecer sobre la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos versículos que nos hablan de la importancia de la iglesia en nuestras vidas, y nosotros podemos pues encontrar a Cristo por medio de una iglesia. Ahora, yo también conozco personas que sí han llegado a Cristo a través de formas externas, pero de una u otra manera buscando una verdadera relación con Dios, como usted dijo, dejando mi opinión sabia, mi propia opinión de lado, terminando en una iglesia. Entonces hay que dejar nuestro lado humano y de decir, no, es que yo puedo, yo creo, sino irnos a lo que la Biblia dice. Y precisamente pues esto lo utilizo para introducirme a la siguiente pregunta, y es: ¿qué tan importante es la iglesia en tu vida? Bueno, ¿qué tan importante es yo llegué a la iglesia cuando tenía 14 años de edad. Por cierto, hoy fui a comer con mi mamá porque cumple años el 2 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! Sí, feliz cumpleaños a mí. Y a Merari también. O sea, ella ya cumplió, pero no la habíamos felicitado. Ah, bueno. Sí. Oigan, pero déjenme contarles que este mes de marzo, mi familia, o sea, mi papá, mi mamá y mis hermanas, estamos cumpliendo 30 años de congregarnos fielmente en la iglesia. Wow. Entonces, bueno, esa es entre pruebas. La iglesia sigue caminando y nosotros con ella. Es muy importante para mí, pero yo tengo que decir que esto es algo que Dios ha puesto en mi corazón. O sea, desde que yo he tenido el entendimiento, como decía Adriel, que la iglesia es una institución establecida por Dios para el bien del hombre, y más que solamente eso, entender que es la iglesia, pues el recurso, me atrevería a decir, principal por el cual Dios está trabajando en este periodo de gracia, pues pienso que es muy importante. Yo no sé, o sea, no me imagino mi vida fuera de la iglesia, y de conocer a Dios a través de la iglesia, de que el carácter de un cristiano se pule a través de la iglesia. Y pues para mí, ¿qué tan importante es, dices? ¿Qué tan importante es en tu vida? Ah, bueno, pues para mí es muy importante, y deseo
con todo mi corazón que la fe que Dios ha fortalecido en mi entendimiento y en mi corazón a través de la iglesia pueda traspasarla a mis hijos y mis hijos tengan también la sabiduría y el entendimiento para traspasarla a sus hijos y esos hijos a los hijos de sus hijos. Generación a generación celebrando sus obras y anunciando sus poderosos hechos. Esa es mi oración y sé que la iglesia tiene mucho que ver para que esa promesa y esa oración se cumpla. Muy cierto. Yo justamente el 26 de mayo cumplo 24 años en mi iglesia local, porque toda mi vida he ido a la iglesia. Cuando era baby, me comí un sapo. No, así no va. Pues para mí definitivamente puedo decir que es importante, a pesar de lo difícil que ha sido. Ya lo saben ustedes, pero si alguien nos ve por primera vez, yo soy hijo de pastor. Y ha sido una tremenda bendición ser un hijo de pastor. He visto la poderosa mano de Dios en mi vida, pero personalmente ha sido muy difícil. En especial en mi niñez, cuando no entendía muchas cosas. Yo entendí muchas cosas acerca de la iglesia cuando crecí. Y cuando mis padres también tomaron muchas acciones diferentes a cómo se comportaban cuando yo era un niño. Yo le he dicho muchas veces, creo que ya me llegué a mencionar en nuestros primeros videos, que si Dios no hubiera obrado en nuestras vidas como bro, yo probablemente no estaría en la iglesia, por cómo iba la dirección de mi vida. Pero le agradezco a Dios porque a tiempo supimos cambiar, dejar muchas cosas necias, tanto mis padres como yo, de lado, enfocarnos en Él y darnos cuenta de lo poderoso que Dios es a través de la iglesia. Yo les digo, porque muchas veces también, y es la verdad, la iglesia lastima personas, eso no lo podemos negar, pero no es Dios, y eso es lo que tenemos que entender. Tristemente la iglesia... Claro que la roca es Cristo, esa es la parte bonita. La parte difícil es que la iglesia está conformada por hombres. Y eso siempre va a traer problemas, porque al final los hombres somos imperfectos. Entonces, yo les puedo decir que en algún momento de mi vida, hace mucho, hace poco, he llegado a ser lastimado. Pero cuando tú te enfocas en que Cristo debe ser el centro de tu vida, y precisamente como dices, entender y comprender que Dios obra a través de los hombres, pero no es el hombre el que gobierna la iglesia. Sí es Dios, pero ha dejado roles, ha dejado formas en las que la iglesia se va a mover hacia adelante. Eso lo ha hecho desde el principio y hasta el día de hoy sigue siendo vigente, ¿verdad? Entonces, para mí la iglesia definitivamente es algo muy importante en mi vida y yo he entendido que por mucho que podrían, o yo inclusive también podría llegar a lastimar a la iglesia o viceversa, cuando tú pones en el centro a Cristo, no importa lo malo que pueda llegar a suceder, lo malo que te puede llegar a hacer o tú hacer, vas a seguir adelante y vas a ver la bendición y la mano de Dios. Y esto nos lleva a nuestra última pregunta. Ya hablamos de nuestro punto personal, pero ahora, para fundamentar todo esto que nosotros estamos diciendo, ¿qué tan importante es la iglesia para Dios y cómo podemos ver esto en la Biblia? Bueno. Más o menos mencionamos algunas cosas, pero vamos ahora a cerrar con esto. Pues la iglesia es el instrumento que Dios usa el día de hoy para la expansión de su evangelio. Amén. Entonces, ¿qué tan importante es la iglesia? Pues es su plan actual. ¿Para qué? No es para encontrarnos, sí, bueno, aparte de que nosotros encontramos refugio, descanso, cobijo, ánimo, afecto, amor, exactamente, instrucción, todos esos beneficios dentro de la iglesia no son para que, ya la hice, sino para que todo eso yo lo sepa transmitir a aquellas personas que necesitan lo mismo que en algún momento yo necesité. Entonces, ¿qué tan importante es la iglesia para Dios? Pues sumamente importante, porque es por quien está trabajando pues en estos tiempos. Y no me refiero solamente a la iglesia local, sino a todos los hijos de Dios, a todos los creyentes. Exactamente. Que es en lo que pues sí, debemos estar ocupándonos. Sí es. ¿Iba a mencionar algo más? No.
Es que bueno, dijiste que a través de la Biblia, ¿no? Sí, ¿cómo podemos ver también a través de la Biblia? Pues ahorita no me recuerdo a lo mejor algún texto, pues solamente recuerdo cuando la palabra de Dios habla en Corintios sobre el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La cabeza es Cristo. Sí, en toda así como la estructura y pone como la esa esposa, en las bodas del comparación. Cordero. Sí, definitivamente ahorita estaba pensando en ese también, el hecho de que la iglesia pues va a llegar a ese momento célebre, ¿no? Con Cristo. La culminación en esa representación. de todo. Es el punto en el que la iglesia se casa con Cristo. ¿Cómo quitarle valor a eso? Posible. Muchos versículos, historias también. Desde la antigüedad, pues vemos las sinagogas por parte de los judíos. Después, en el Nuevo Testamento, vemos cómo pues, Cristo deja fundada la iglesia en Jerusalén y vemos cómo Dios obra a través de su iglesia. Desde el principio, en el momento en el que es antes de ser esparcida por el día del Pentecostés, cuando Dios esparce su espíritu, es en la iglesia, en el momento en el que las personas fueron bautizadas y se añadieron a la iglesia. Cuando la iglesia se divide, el evangelio se esparce por medio de la iglesia. Todo el tiempo vemos cómo Dios está obrando y trabajando en la iglesia. Y a menos de que Dios en algún punto haya dicho y la iglesia ya no sirve, pues ahorita en la actualidad, muy bien, vámonos por otro lado, pero no se encuentra en la Biblia. La Biblia nos da testimonio de que Cristo, Dios, obra a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque el fundamento y la roca de la iglesia es Cristo. Y eso es donde se construye todo. Si tú no estás en ese fundamento, no vas a poder tener una vida estable. Y terminando con testimonios que al menos yo en lo personal he visto a personas que dicen tener una relación con Dios, pero no se encuentran dentro de una iglesia o externan ese sentir de no creer en una iglesia. Tristemente han tenido vidas muy exitosas en cuanto a la vida espiritual se refiere, no midiéndolo mediante a mi propia vara, sino en base a lo que la Biblia dice. Y no voy a negar también el hecho de que en la iglesia también ha pasado, ¿verdad? Es cuando uno no deja de estar, cuando uno no se enfoca en Cristo. Y con esto, ahora sí, mi punto me gustaría culminar. Ahí sí, no importa si estás o no estás en una iglesia. Si tu centro de vida y tu objetivo no es servir a Cristo y no es salir adelante, no importa en qué iglesia vayas a estar, tú no vas a progresar en el evangelio. Porque simple y sencillamente tienes que tener siempre centrado a Cristo en tu vida. La vida tiene que ser cristocéntrica. Nuestra vida es como creyentes, como cristianos. Tiene que ser cristocéntrica, tiene que estar todo en base a Cristo, no en base a dioses paganos, no en base a pastores inclusive, o sacerdotes, o ponle el nombre que tú le quieras poner, no en cuanto ponle el nombre que tú le quieras poner. Tú mismo, quítate apártate de ti, de tu centro, y entiende que Cristo es el que tiene que ser tu centro, es el que te tiene que guiar, y es el que te tiene que sacar adelante, y es el que te va a guiar, así como ahorita mencionó la hermana Claudia. Ella estaba teniendo dudas, cuestiones, pero cuando ella buscó la guía de Cristo y dejó de pensar yo esto es lo que yo pienso, esto es lo que he escuchado, o me está convenciendo, bueno, esa es mi opinión, pero ¿cuál es la opinión de Cristo? ¿Cuál es la opinión de Dios en medio de todo esto? Ahí es cuando nos vamos a dar cuenta qué es lo que Dios quiere para nosotros. Exactamente, pues yo creo que todo parte de eso, pero muchas veces como hombres transversamos esas... o lo acomodamos a lo que a mí me conviene. Pues sí, así es. Y creo que también el que nosotros vivamos una vida cristocéntrica nos compromete a tener que estar conociendo a Dios, conociendo de Cristo. Exactamente. Y muchas veces como humanos, o no sé si tenga que ver también con nuestra cultura, somos conformistas, ¿verdad? Y a veces pues flojos también. Uy, ni hablar de eso. Otro tema para más adelante. Nos quedamos muchas veces con esa
ese nivel, ¿verdad? Entonces sí es importante. Yo creo que una de las evidencias de una persona que ama la iglesia y sirve a Dios a través de la iglesia es porque tiene una vida cristocéntrica. Yo quiero mencionar a la hermana Benita Pruneda, que es miembro de nuestra iglesia, fundador. Y esta iglesia ya tenemos más de 50 años. Yo no he estado esos 50 años. Yo sí, pero la mucha hermana, bendición. No, tú no has estado los 50 años. Perdón, casi. Pero tía Beni sí ha estado esos 50 años. A lo que me refiero es que la iglesia ha pasado por dificultades, por luchas, por pruebas, por errores, por consecuencias, y ella sigue aquí. Sí, exactamente. Eso es increíble, es increíble. Cristocéntrica dentro de una iglesia. Aquella que no se va a poner a pensar, ay, no, por esto que está pasando me voy a cambiar de iglesia. Y errores grandísimos, que se mantiene, sí. Muy grandes. Y se ha mantenido firme. Entonces, Amén. Bueno, pues porque ahí su centro es Cristo. ¿Quién te va a mover de la roca? Así es. Nadie. Así es. Pues bueno, una gran lección para nosotros también. Aprovecho para agradecer a Dios por mi iglesia, Iglesia Bautista Bíblica El Divino Salvador. Amén. Los amamos, hermanos, a todos los amamos de una manera especial. Dios lo sabe y en medida de nuestras posibilidades tratamos de hacérselos saber. Son una iglesia muy linda, muy especial. Yo me siento muy bendecida y privilegiada de ser parte del Divino Salvador. Y yo no puedo añadir nada más que decir que también amo a mi iglesia, principalmente amo a Cristo, y le doy gloria a Dios por todo lo que nos ha enseñado a través de la iglesia, como mencioné ya, Iglesia Bautista Bíblica El Divino Salvador. Así es. No sé si tienes algo más que añadir. Bueno, solamente ahorita recordaba esta frase, que yo lo hablé una vez con las damas de mi iglesia, que está relacionado con, si yo me enfoco en amar a Cristo, voy a poder amar a mi iglesia. Y si enseñamos a la iglesia a amar a Cristo, van a poderme amar a mí como su líder también. Entonces, esto lo hablé una vez con las damas de la iglesia como esposa de pastor, porque ellas me preguntaban que cómo me sentía yo, pues, liderándolos a ellas, ¿verdad? Y yo les dije, pues eso, que las amaba, pero porque amaba a Cristo. Ámenme, y que ellas se enfocaran en lo mismo, ¿no? En amar a Cristo para poderme amar a mí. Es que no hay otra forma, no hay otra forma. Es como cuando hablábamos del amor. El amor que nos habla en 1 Corintios 13 es un amor imposible de hacer porque no viene de nosotros. Sí, ahí es un tema con el cual podríamos hablar por horas. Pero creo que ya lo resumimos muy bien. Sí, pues ese es el punto, yo creo. Sí, espero que les haya sido de bendición. Sí, amigos, y pues bueno, gracias a Dios, qué bueno que podemos tomarnos un tiempo para reflexionar respecto a las iglesias donde Dios nos ha puesto y podamos valorar, ¿verdad?, el servicio del pastor, de la familia pastoral, y nosotros como líderes valorar también el afecto y el amor que ustedes pues tienen hacia el Señor y hacia la obra. Pues que Dios les bendiga. Yo soy el Pollo. Y yo soy la Gallina. Y nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Bye. Chao. Besos.